Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Yacu Pérez Guartambel. Él fue candidato a la presidencia de la República, fue prefecto provincial de la SUA y es un histórico defensor del ambiente y del agua. Doctor Pérez, muy buenos días. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Pues este día, para este 26 de febrero, está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para tratar ya en segundo y definitivo debate este proyecto de reformas tanto a la ley de minería como a la ley energética. Sería importante conocer, hemos dialogado ya con usted en este y otros espacios sobre algunas de las preocupaciones, pero se ha indicado y se ha informado que la Comisión de Desarrollo Económico ha hecho algunos cambios para el documento que será debatido el día de hoy. ¿Conoce usted de estos cambios? Y sería importante que pueda comentarnos al respecto. Bienvenido. Doctora Rosanita, buenos días, y a la audiencia un fuerte abrazo. Como un preludio a esta ley, creo que es necesario contextualizar la geopolítica mundial, en donde las superpotencias buscan el acaparamiento de los recursos naturales, el control de los recursos naturales. Y claro, si la China tiene el 70% del control de las tierras raras, el gobierno, la administración Trump, también trata de recuperar y por eso precisamente pretende anexarle a Groenlandia, a Norteamérica, y la intervención que lo hizo también en Venezuela es precisamente por el petróleo. Y ahora no hace una intervención bélica con balas, con metralletas en el Ecuador, pero lo está haciendo a través de una intervención legislativa, porque el presidente Noboa responde a esa política extractivista de Norteamérica y del imperio minero, y lo que busca es ahora, entre comillas, atraer esas inversiones extranjeras, dándoles prácticamente, poniéndoles en bandeja a estas multinacionales todo lo que ellos quieren. Ellos querían pagar menos regalías. Entonces, del 5% que ahora la ley de minería deja para el Estado ecuatoriano, baja al 3%. Y lo que es peor, en materia de la rigurosidad de los estándares ambientales, ahora ya no tenemos la licencia ambiental para determinadas fases de la actividad minera, como es prospección, exploración inicial, exploración avanzada. Entonces vendrán las multinacionales y ya no tienen que hacer estudios de impactos ambientales, ya no tienen que hacer evaluación de impactos ambientales, ya no tienen que presentar el plan de manejo, ya nada de eso, simplemente con una autorización ambiental tendrían ellos prácticamente luz verde, se allana el camino. Entonces, con esto es una entrega a las multinacionales de nuestros territorios, y esa entrega al crear clústeres mineros, que es una forma de recolonización. Esto me recuerda en el tiempo de la colonia, cuando se devastaba, se despojaba los territorios, las mejores tierras de acá de América Latina, de la Vía Yala, y se entregaba a las grandes potencias. Algo así se va a hacer, solo que ahora van a ser en los páramos, en los humedales, en los lugares donde hay concesiones mineras, y para el colmo también son lugares donde hay agua, como es en el caso de Río Blanco, como es el caso de Quimsacocha, como es el caso de Nabón en Shingata, como es el caso de Fierro Urco en Loja, y así podemos seguir enumerando en todos estos territorios. Entonces, esta reforma que hoy probablemente tendrán los votos en la Asamblea Nacional a partir de las 10 de la mañana, van a firmar la partida de defunción de los territorios ancestrales, de las fuentes de agua, de las zonas con mega biodiversidad, y obviamente que nosotros tenemos que defender, y por eso le doy una primicia, doctora Rosana. La jueza Alexandra León ha fijado para el día de mañana a las 9 de la mañana en el complejo judicial que está ubicado frente a la Plaza Milenio, para la audiencia de protección que habíamos solicitado para tratar de evitar que se consuma esta ley completamente vendepatria, ecocidia, anticomunitaria. Ojalá no sea demasiado tarde,
esto hubiese sido bueno que se convoque para hoy, porque al parecer hoy se resolvería en la Asamblea justamente Nacional. esa era mi preocupación, doctor Pérez, si es que hoy en el debate que se va a realizar allá en la ciudad de Guayaquil, en San Borondón, en el campus de Cotec, de la Universidad de Cotec, ya se aprueba esta ley, ¿qué incidencia tendría lo que pueda resolver la jueza el día de mañana? Eso vamos a ver lo que pasa entre la mañana de hoy y de eso va a depender mucho, aunque yo el día de ayer mismo presenté un nuevo escrito alertándole, porque tanto la Corte Constitucional, la Corte Interamericana, hay mucha jurisprudencia y la propia ley, el artículo 57, numeral 17 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo que dispone el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, prescriben, disponen que para aprobar una ley que pueda afectar a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tiene que antes realizarse consulta prelegislativa. Eso pero lo entiende cualquier estudiante de primer año de jurisprudencia. Los únicos que no quieren entender son los asambleístas que van atropellando la Constitución, atropellando los convenios internacionales, atropellando la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia internacional. Entonces, los asambleístas debieron, antes de hacer la consulta, y eso además, para que la ciudadanía recuerde, porque lo conoce, en el 2010, en la sentencia 001-IN 2010, la Corte Constitucional dijo por última vez se aprueba una ley sin consulta prelegislativa cuando se aprobó precisamente en el 2009 la ley de minería. Y luego hay otras sentencias, tres muy importantes. Una, la ley de aguas, el reglamento a la ley de aguas y el instructivo para las juntas administradoras de agua potable se cayeron en la Corte Constitucional por no haber realizado consulta prelegislativa. Solo he nombrado 4, pero hay más jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Interamericana. Y claro, obviamente, si el día de hoy aprueban y si ya queda mal parado la acción de protección, pues el siguiente paso tiene que ser la Corte Constitucional, que se ha convertido en la última esperanza, en el último respiro, en la última institución que aún tiene legitimidad para ejercer eso, lo que la Constitución Política del Ecuador habla del control constitucional, porque ante todos los atropellos que comete el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, ha sido de última ratio la Corte Constitucional la que ha puesto freno. Y aquí, en esta ley, a más de la consulta prelegislativa, hay violaciones flagrantes al derecho humano al agua que garantiza el artículo 12 de la Constitución, el derecho a vivir en un ambiente equilibrado, libre de contaminación, que prescribe el artículo 14 de la Constitución, el derecho a la naturaleza, que prescribe el artículo 71 de la Constitución, el derecho a los principios de no regresividad y progresividad. No pueden los derechos ser regresivos, tienen que ser progresivos. Ahora, doctor Pérez, hay todo este listado de derechos que, como usted bien manifiesta, o no son entendidos, o no son considerados, o son dejados de lado frente a las necesidades y urgencias económicas del erario nacional. Con esta nueva ley se ha dicho que se busca destrabar 3.000 millones de dólares en inversiones que estarían en este momento paralizadas a causa de circunstancias que tienen que ver con el proceso para que estas empresas o industrias extranjeras en su gran mayoría puedan intervenir aquí en el país, y que estos 3.000 millones de dólares necesita con urgencia el gobierno para poder enfrentar la brecha fiscal para este año. Ahí hay una falta de coherencia, de sindéresis del gobierno, porque por un lado se dice que falta dinero, que la caja fiscal está vaciada y de hecho tiene déficit, eso es real, pero por el otro lado se dieron el lujo de condonar 5.000 millones de dólares a través de 2 leyes
económicos urgentes en el 2004 y en el 2005. Parte de esa condonación a los empresarios morosos fue beneficiado su padre, Bananera Noboa, 98 millones de dólares. Este gobierno no tiene autoridad moral para tratar de sacar los recursos a los más pobres, a los sectores que se encuentran en estado de vulnerabilidad, favoreciendo, privilegiando a la gente que maneja las chequeras. Eso es la incoherencia, eso es la posición fariseica de un régimen autoritario que trata de esquilmar a los más pobres de entre los más pobres. Y además, en el tema de la minería, que van a encontrar 3.000 millones de dólares, eso es humo. Porque primero, si van a bajar las regalías, en vez de tener el 5% que hoy prescribe el artículo 93 de la ley de minería, bajan al 3%. ¿De dónde van a sacar los 3.000 millones de dólares? Eso es cuento chino, eso es humo, eso es burlarse de la inteligencia de los ecuatorianos y particularmente de los cuencanos. Eso no va a ser así. Y lo más grave, no solo que no nos van a dejar nada, sino sí nos van a dejar, se llevan el lomo fino, nos dejan el hueso, pero el hueso contaminado con impactos ambientales a perpetuidad. Eso es lo que nos preocupa, porque sabemos que los impactos van a ser dramáticos, van a ser una tragedia. Por ejemplo, explotar Quimsacocha es privarnos del agua para los cuencanos. Explotar Quimsacocha es privar el agua para Girón, para San Fernando, para Santa Isabel. Explotar Quimsacocha es privar de agua limpia para las grandes bananeras, cacaoteras, cafeteras, camaroneras de la provincia del Oro. Explotar Río Blanco es arrasar con ese lugar paradisiaco y afectarles el agua que va a Naranjal, a toda la cuenca del Guayas. Explotar las naves en la provincia de Bolívar es afectar todas las plantaciones de banano y otras en la provincia de Los Ríos y en la provincia del Guayas. O sea, está en juego aquí. No es exagerado, es la vida de los ecuatorianos, es el futuro de los ecuatorianos. Entonces, por todas estas razones, tendremos que necesariamente activar las herramientas jurídicas ante la Corte Constitucional y ante otras instancias, y también de ser necesario las calles, porque no podemos permitir que este gobierno venga a profundizar el extractivismo cuando estamos justamente, cuando la comunidad científica internacional, cuando la Corte Interamericana prende las alarmas indicando que estamos en emergencia climática y que los gobiernos tienen la obligación, no es sugerencia, obligación de acuerdo a la opinión consultiva 3225, de dar una debida diligencia reforzada en materia ambiental. Este gobierno está haciendo exactamente lo contrario, como el cangrejo caminando hacia atrás. Ahora, doctor Pérez, el gobierno nacional en este momento está buscando los 77 votos que le permitirían aprobar esta ley. ¿Cómo ve usted la actuación de la Asamblea Nacional y cuáles son las expectativas suyas en torno a lo que se pueda discutir el día de hoy? El asambleísta Adrián Castro anunció, no hemos podido conversar, no hemos tenido la posibilidad de conversar con él en este medio de comunicación, no obstante hemos escuchado que ha anunciado la propuesta de que se incorpore en este proyecto de ley algunos cambios. Conocemos que hasta el día de hoy algunos de ellos, la mayoría, no han sido recogidos, no han sido incorporados y por lo tanto prácticamente el documento para este segundo y definitivo debate se mantiene sobre todo en los temas que más preocupan, ¿no? El que tiene que ver con la eliminación prácticamente de la licencia ambiental o su cambio por autorizaciones que además deberán entregarse en plazos de 30 días, cortísimos, bajo alerta o amenaza de sanción a los funcionarios que no lo hagan. El tema de la reducción de los tiempos, es decir, las principales preocupaciones en torno a este proyecto se mantienen. En efecto, conocíamos del asambleísta que indicaba que quiere incorporarse una disposición, a más de lo que usted ha mencionado, para que se respete las consultas populares, la Laguna de Cuenca. Pero eso es una ignorancia enciclopédica, decir que se respeten
Eso Cuenca ya lo decidió. Eso está prescrito en el artículo 106 de la Constitución, que indica, que prescribe, que los resultados de una consulta popular son vinculantes, son de cumplimiento inmediato y obligatorio. O sea, ante eso no hay nada que hacer, porque no quiere cumplir este gobierno, porque no lo ha cumplido los gobiernos pasados que ya habíamos planteado su accionar, es que llevamos el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, eso yo creo que no está en discusión. El tema aquí es, o estamos a favor de esta ley perversa y cocida, o estamos a favor del futuro de las generaciones venideras, no solamente de Cuenca, sino del país. Y por eso mi último llamado a los señores asambleístas que nos representan, a la SUAY, debería ser de todo el país, pero por lo menos de la SUAY, que guarden sindéresis. Ellos se beneficiaron del voto, del favor popular de los cuencanos y de los azuayos. Hay que mantener coherencia. Pero doctor Pérez, ya, perdón que le interrumpa, pero ya pudimos observar un poco la posición de los asambleístas de Acción Democrática Nacional con su ausencia en las convocatorias de las organizaciones sociales, del mismo Cabildo Popular por el Agua, envió una invitación para poder precisamente discutir en torno a estas preocupaciones. No asistieron. Claro, cuando no se tiene argumentos huyen. Cuando no se hace las actuaciones con ética, con honestidad, se hacen aprobaciones a la medianoche. Cuando no está nada transparente, se ocultan en la sombra, en todo lo que es un búnker cerrado. Por eso se van incluso a San Borondón. Eso es la tristeza, ver cómo no tenemos asambleístas que nos representen. Mi llamado es, señores asambleístas de la SUAY, ubíquense en el lado correcto de la historia. Aquí el lado correcto de la historia es pensar, ya si no queremos pensar en nosotros, pensemos en nuestros hijos. Los asambleístas que fueron de la SUAY y que hoy están viviendo en Quito, van a volver a vivir en Cuenca, van a tomar agua de Quimsacocha, tienen familiares, van a caminar por las calles de la ciudad. Sería bueno que caminen por la ciudad sin guardaespaldas, sin vergüenza alguna, estrechen la mano, saluden con la población y que tengan esa legitimidad. Todavía están a tiempo. Y si no sucede, pues la historia los juzgará, la historia los absorberá y eso será una tristeza, pero vemos que aquí más prima el hecho de estar alineado a un régimen que cada vez más va perdiendo legitimidad. Muchos piensan que todavía el presidente Noboa tiene gran legitimidad, que está con 36 puntos, que es un mundo. Sí, pero hay que tomar en cuenta la tendencia. Del 75% la tendencia ha sido a la baja. Quizás no ha habido una caída en picada de caer al 20%, pero la tendencia es a la baja. Y de lo que vamos viendo, que no hay una solución en materia de fuentes de trabajo, de inseguridad, que somos el primer país más violento de América Latina y tenemos 6 de las 10 ciudades más violentas del planeta. No solamente de la región, no solamente del hemisferio, del planeta, como Guayas, Esmeralda. A ese ritmo, el presidente Noboa, que no para en el Ecuador, que pasa viajando, que pasa de paseo, que ahora pretende entregar nuestros territorios de las comunidades indígenas hacia los clústeres mineros, y que no hay presupuesto para la salud, y que no hay presupuesto para educación, y que los campos están abandonados, y que no hay rentas para los gobiernos locales, y sigue con esa recolonización, porque estas dos leyes que acaban de aprobar la UNA y que probablemente hoy aprueben, la ley contra la autonomía, violando la autonomía de los gobiernos locales, es una recolonización, no es solamente una centralización. El centralismo es la hijastra de la colonización. Antes los virreinatos, los reinatos, las audiencias tenían que obedecer a lo que dice el rey de España. Ahora lo que están haciendo es obedeciendo a través de un mayordomo que está en Carondelet, a las políticas del Fondo Monetario, de los organismos multilaterales, de la política de Donald Trump. Eso es lo que está y por eso creo que hay que abrir los ojos y sacudir y levantarnos, levantar la voz y ante un gobierno
que no tiene ningún respaldo y que sigue dándonos fuerte latigazos por la espalda, creo que hay que reaccionar. Queremos agradecerle, doctor Pérez, por habernos acompañado la mañana de hoy, pues estaremos expectantes del debate, del segundo y definitivo debate de este proyecto de ley en la Asamblea. Gracias, querida Rosanita. Un fuerte abrazo a las cuencanas, a los cuencanos, a los azuayes. Ha sido el doctor